Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis queridos Tesegiris, técnicos de seguridad? ¿Me escuchan bien? Por favor, coméntenme si tenemos buen audio. Parece que sí. Por allá tenemos a Alberto, tenemos ya gente en Facebook. ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Por favor, coméntenme desde Meet, porque ahí en Meet tenemos ya quienes están escuchando. ¿Sí me están escuchando? Cuéntenme, por favor. Aquí fuerte y claro. Todo Per- perfecto. perfectísimo, me parece muy bien. Ok. Ok, ok. Aquí entonces vamos a sacar los comentarios de este lado, los comentarios de aquel lado. Y perfecto, ahí estamos. Muy bien, muy muy bien. Déjenme poner aquí en grande mi pantalla. Y a darle, no sé cómo están pasándolo ustedes de lluvia, pero yo acá estoy en diluvio. En diluvio, ojalá no tengamos ningún problema. Ya saben que luego las lluvias pueden entorpecer este asunto del internet. Pero yo acá tengo un diluvio aquí afuera. Aquí literal, literal tenemos un diluvio afuera. Vamos a saludar. Julio César, ¿cómo estás? Vi, ¿cómo estás? Edgardo, Cristian, Beto, ¿cómo estás, Beto? Buenas noches. Dorothy y Monse. Lick, buenas noches, Lick. Bien, buenas noches. Van saliendo de clase, ¿verdad? Sí, Lick, Me, ya vamos terminando. me parece excelente, me parece Aquí excelente. andan varios que andaban allá. Ah, ok, qué bien, que se brincaron de una a otra. Sale y vale. Pues vamos a darle, chicos. El día de hoy, hablando de algo completamente diferente, en la clase de los miércoles, que ahora vamos a hacer una variante, no sé si definitiva o por un tiempo. Hemos tenido muchas complicaciones justo para hablar sobre cuestiones del área de psicología que hemos querido hacerlo, la parte de desarrollo personal también. Entonces, los miércoles de momento la voy a estar ocupando también para poder transmitir la conferencia en este sentido. Ya por ahí algunos ya me habían propuesto algún tema. Por favor les voy a agradecer muy en especial. Obviamente la invitación está extendida a quienes nos están viendo en Facebook. Tenemos las dos páginas de Facebook, tanto la del Colegio CIUMSI como la del Colegio Internacional de Hipnoterapia y Programación Neurolingüística. Ambas plataformas están ahorita transmitiendo para uno y para otro lado, porque por aquí tengo ya gente tanto uno y del otro. Si en algún momento ustedes quieren proponer algún tema de consejería para los días miércoles, adelante, se los voy a agradecer, pero también muy en especial a los alumnos del colegio, ¿no? Ya a los que pertenecen al colegio. Por ahí tengo algunos, el día domingo queríamos darles como el tema en específico. Si no mal recuerdo, no digo quién, pero por aquí ya hay uno que había propuesto un tema. Entonces nos vamos a abocar a estar atacándolos los días miércoles. Pues bien, espero que les haya ido bien de sismo el día de ayer, que no se hayan espantado mucho. Ahí en la torre, de repente como que se baja tantito la luz, de por sí estoy a obscuras. Eh, pero que les haya ido no tan mal el día de ayer, que estuvo el asunto del sismo. Nos agarró en mera transmisión, se puso emocionante el asunto. Tuve que cortar la transmisión y salirme de mi set para poder prácticamente evacuar la casa, salir, hacer mi evacuación en casa y ya después regresamos nuevamente. Entonces se puso emocionante el asunto. Y hablando justo de esto, quiero que toquemos el tema. El día de ayer estuvimos en una situación de estrés. Entonces quiero que partamos justamente de ahí, de cómo se da este proceso de la ansiedad. El día de hoy vamos a hablar de la ansiedad. Y vamos a hablar de la ansiedad por varios motivos. Uno de ellos es algo que de repente me piden mucho, tanto en mensajería, de manera directa o indirecta. Hay quienes, oiga, leak, y me sueltan justamente cosas en las que yo detecto que lo que viene atrás es ansiedad. Entonces, ¿cómo disminuimos esta parte de la ansiedad? Vamos a intentar trabajar alguna técnica, alguna herramienta en este sentido. Pero primero quiero explicar qué es la ansiedad. Entonces, el día de ayer que tuvimos un evento que causó justamente estrés, es algo que va muy relacionado con ansiedad. Y vamos a empezar a explicarlo desde ahí. Si me lo permiten, entonces vámonos arrancando. Primero, ¿qué sucede cuando nosotros entramos en un proceso de miedo o en un proceso de estrés? Cuando hablamos de esto de la huida, de que nuestro cerebro primitivo, pensando en que pudiéramos dividir al cerebro como en tres secciones, uno que sería el primitivo, otro que sería el emocional y otro que sería el racional. El cerebro primitivo nos pide que en algún momento nosotros
digamos, corramos porque necesitamos huir de algo. Entonces, puede ser que esta huida, en esta huida intervengan tanto el cerebro primitivo como el cerebro emocional. Es muy probable, de hecho así es. No necesariamente el cerebro racional. Ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, pero no he hablado mucho de los neurotransmisores. Cuando nosotros estamos en un proceso de huida, algo que va a suceder en nuestro cuerpo es que vamos a empezar a generar de repente un poco de noradrenalina y también adrenalina. La adrenalina se genera en unas glándulas, que son las glándulas suprarrenales, que generan cortisol también, y estas lo que hacen es activar al cuerpo. Básicamente hacer que nuestras funciones fisiológicas, nuestro funcionamiento, se active en vista de la amenaza nueva que tenemos. Esa es la intención de que se ejerza justamente este mecanismo de huida o de miedo. Entonces, en una situación como la de ayer, en donde de repente se destapa el sismo y quienes tenemos que salir, lo que hace nuestro organismo de manera natural es pensar en la huida. Por eso dejo la transmisión y me salgo con la familia. ¿Y qué sucede en mi cuerpo? Pues básicamente empiezo a generar noradrenalina, adrenalina, y esto comienza en automático a mover mis funciones fisiológicas. El corazón pasa de un proceso, digamos que de función de ritmo cardíaco a una taquicardia, que sería un ritmo cardíaco sinusal, a un sinusal con taquicardia. Quiere decir que de repente de estar en una tasa de pulsaciones por minuto de entre 60 y 100 pulsaciones, promedio a lo mejor andaba yo entre 70, 80, andaba muy relajado, de repente brinca el umbral de la 100 y entonces pasa a taquicardia. También puede ocurrir algo que es el aumento de la presión arterial. Esto es normal. Lo que sucede con los vasos sanguíneos es que la adrenalina lo que ocasiona es una vasoconstricción generalizada, y eso en automático genera también un aumento de la tensión arterial como tal. Estas hormonas obviamente nos generan justo mayor fuerza, estar más alerta a ciertos estímulos. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es que nosotros nos pongamos las pilas, básicamente corramos y huyamos de lo que está sucediendo. Muy bien, bueno, ¿y qué sucede con nuestro cerebro? Nuestro cerebro, de estar en un proceso de trabajo a través de la neocorteza, pasa a un trabajo netamente de amígdala. Entonces la información pasa al tálamo, el tálamo la procesa y esto genera que la amígdala es la que se ponga las pilas en ese momento, y entonces la amígdala, bajo las respuestas anteriores que teníamos ya o lo que habíamos guardado como información emocional, porque la amígdala justamente hace eso, digamos que sería como la cajita en la que guardamos toda nuestra memoria emocional. Esa amígdala empieza a funcionar y hace que de un momento a otro nosotros comencemos entonces a funcionar a través de las emociones pasadas que tenemos guardadas en la amígdala, y esto nos genera en automático ese pasado, lo traemos a nuestro presente y nos hace funcionar hacia futuro en una forma distinta. Todo esto sucede de manera, digamos que natural, cuando estamos en una situación de estrés. Pero aquí lo importante es, ¿y qué sucede cuando no estoy en una situación de estrés? Entonces se generan o se pudieran generar situaciones muy similares a las de estrés, a las de huida, pero en condiciones en las que no me encuentro en peligro. Y a esto justamente nosotros le denominamos ansiedad. La ansiedad es entonces este proceso por el cual a mí me sucede prácticamente esto que les acabo yo de comentar. Siento palpitaciones, sudoración, elevación de la presión arterial, veo cómo saltan a lo mejor mis arterias carótidas y cómo palpitan, siento esas palpitaciones, a lo mejor opresión en el pecho, dificultad para respirar, todo esto que me llega justamente, pero sin haber recibido el estímulo de alerta. ¿Por qué sucede esto? Bueno, primero, la ansiedad es una enfermedad que está diagnosticada en el catálogo de enfermedades mentales denominado DSM-5. No es el DC-5 que ustedes conocen, es el DSM-4, aquí es el DSM-5.
Es diferente. DSM-5, no DS5. DSM-5. Entonces, porque si no se van a confundir. Entonces, el DSM-5, documento, es un documento, digamos, que tiene como el catálogo de las enfermedades mentales y cómo se van derivando, cómo se van desglosando. Ahí es donde está diagnosticado o se está metiendo justamente como enfermedad a el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad puede ocasionarse de manera general, digamos que por dos situaciones diferentes. Esta no es una clasificación del DSM-5, es una clasificación didáctica que yo lo que quiero es que entiendan perfectamente. Lo voy a poner como una situación de miedo, nuevamente, de situación de estrés, que puede suceder a algo físico, real, que no necesariamente me va a hacer daño, pero que me ocasiona la sensación de daño o de peligro a mi organismo, y a algo que no necesariamente es real y que también me ocasiona la misma respuesta. Hablando desde el punto de vista del DSM-5, pero también tenemos que salirnos tantito de ahí para pensar que hay ocasiones en que sí sucede así, porque yo tengo algo que me puede dañar, que sí me puede causar daño, aunque no necesariamente sea real, pero yo así lo siento, pero es algo físico que lo estoy viendo. Les voy a poner un ejemplo. Por favor, quiero que se imaginen todos que en mi mano, en este momento yo tengo una araña. Y les voy a describir el tamaño de la araña. La araña abarca gran parte de mi palma. Es una araña grande, es una araña que yo le veo muchos vellos alrededor. Es una araña que cuando yo la siento en mi mano, siento como sus patas me están tocando y me están generando un picor ligero, que cuando yo la estoy viendo, la araña, también me ocasiona cierta situación de inseguridad, que es una araña que se nota claramente que está en una posición de ataque, porque está con las patas ligeramente levantadas, o sea, levantan al animal. Es una araña que en la parte de abajo tiene sus huevecillos y que me advierte que seguramente sí me puede atacar debido a que se cuenta en protección de sus huevecillos. Si hago descripciones de este tipo, seguramente alguno de ustedes pudiera haber sentido esa... ¡Ay! No me hables de arañas, Alejandro. A lo mejor puede pasar algo muy similar si yo les hablo de un ratón, o yo les hablo de, no sé, de algún otro tipo de animal, de una lagartija o de una cucaracha. Pero es un animal que yo no sé si realmente me va a atacar o no, pero que físicamente existe. Entonces, nada más el simple hecho de verla, aunque no me esté atacando, me genera la sensación de estrés y esto me genera ansiedad. Ahora bien, el otro ejemplo que les daba es, no existe la araña, no existe la cucaracha, no existe el ratón, pero la sensación sí la tengo. Y eso es ansiedad también. Entonces, hay dos situaciones diferentes que nos están ocasionando justamente la ansiedad. Voy a meter una tercera, voy a clavar, ya vi dos, voy a clavar una tercera que es muy comúnmente no vista por los psicólogos, y esto en función de que ustedes lo tengan en cuenta. También existen situaciones de atrofia como tal de los neurotransmisores GABA. ¿Qué es esto, Alejandro? No manches. ¿Qué es esto? O sea, ya nos hablaste de la adrenalina, del cortisol, de estas hormonas que funcionan cuando nosotros estamos en estrés. Bueno, cuando no estamos en estrés, nosotros funcionamos a través de dopamina, serotonina, básicamente el GABA. Entonces, el GABA, estos neurotransmisores GABA, son los que nos hacen funcionar de manera ordinaria y son los que nos mantienen en ondas cerebrales beta, quizá alfa, que nos mantienen con una frecuencia cardíaca de entre 60 y 100, que nos mantienen con una tensión arterial de 120-80, que nos mantienen con una glucosa medida, porque cuando yo estoy en estrés se genera un proceso de gluconeogénesis y
saco glucosa de mi organismo, más bien saco grasa quizá de mi organismo, o saco, transformo y meto glucosa a mi sangre, porque necesito en ese momento tener más energía. Entonces sale ese mito muy común que ustedes seguramente han escuchado, es que después de este susto se volvió diabético. No, ya era diabético, pero es muy común que cuando nosotros tenemos un susto se nos eleve el azúcar. ¿Por qué? Porque este proceso requiere de energía cuando estamos bajo estrés. Entonces lo que hace el organismo es prepararse para consumir energía. Bueno, pues resulta que el GABA es como el que funcionamos de manera normal. Hay personas a las que se les atrofia justamente esta función del proceso de GABA, que nos mantendría en un estado, digamos que tranquilo, relajado, y por lo tanto, como está atrofiado, el GABA no funciona de manera adecuada. Entonces lo que nos gana es el adrenérgico, es la función adrenérgica. Entonces ahí necesitamos fármacos. Por lo tanto, una situación de ansiedad pudiera, si es una ansiedad generalizada, que está continua, digamos que en todo momento la estoy viviendo, pudiera requerir de estudios para saber cómo estoy de estos neurotransmisores y también de fármacos. Y entonces no necesito nada más al psicólogo, también necesito al psiquiatra para que me dé los fármacos que necesito justamente para funcionar de manera adecuada. ¿Cuándo sucede esto? Normalmente cuando, por estadística, en la infancia hemos sufrido de alguna situación de estrés que generó quizás estrés postraumático, alguna situación muy muy fuerte, y eso, perdón, ya moví aquí el micrófono, y eso nos genera en automático para las futuras fechas, ya cuando somos adultos, problemas con el GABA. Básicamente, o de entrada ya nosotros nacimos con ese problema, con esta situación. Entonces, muy bien, la ansiedad no es una enfermedad que deba de tomarse a la ligera, porque pudiera ser una enfermedad fisiológica y no nada más de situación de salud mental. Entonces, ya fueron tres, digamos que formas de explicar el asunto de la ansiedad. Ahora bien, cuando nosotros tenemos esta situación de ansiedad, también pudiéramos tenerla combinada con otras enfermedades, como por ejemplo la depresión. En estadísticas en Estados Unidos, los centros de salud de Estados Unidos nos marcan que el 20% de los pacientes que tienen ansiedad también tienen depresión. Entonces son pacientes que sufren tanto de ansiedad como de tristeza, de miedos que pudieran ser racionales o irracionales, que pudieran ser continuos y convertirse en un trastorno, como aparte tener tristeza. Entonces, imagínense estar viajando en estos estados emocionales. Ambos pudieran ser fisiológicos o ambos pudieran ser netamente de salud mental y requerir entonces no nada más la atención del psicólogo, sino también del psiquiatra. Por eso es importante que nosotros hagamos un chequeo de cómo estamos, obviamente, y por eso siempre les digo que el prevencionista, canasta básica, debe ser acudir con el psicólogo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar justo a empezar a nivelar estas situaciones. Ahora, cuando estamos hablando ya netamente de la ansiedad se convierte entonces en una situación de miedo que lo que ocasiona es que nosotros tengamos una presión interna, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, aumento de la glucosa en sangre, aumento, dilatación de las pupilas, piloerección. Todo esto va generando qué es lo que nosotros sentiríamos cuando estamos espantados. A lo mejor de repente nos sentimos tranquilos, relajados, en una situación estable, y de repente nos sentimos tensos, con miedo, espantados. Esto justamente que está sucediendo pudiera ser un ataque de pánico, que se deriva justamente de, como una de las, digamos, clasificaciones de la enfermedad de la ansiedad. Entonces, la ansiedad puede ir desde una ansiedad continua, que te da durante mucho tiempo prolongado, hasta esas mismas personas que tienen esa ansiedad y ese miedo constante, en algún momento convertirlo en un ataque de pánico. Y el ataque de pánico ya es diferente. Son dos situaciones completamente distintas, pero pudieran en algún momento chocar y verse en complicación justamente. Ahora bien,
¿Qué sucede con esto de la ansiedad? La ansiedad es entonces esta enfermedad en donde nosotros sentimos miedo, ya lo dijimos, a algo que sí veo, a algo que no necesariamente me va a atacar, porque si me va a atacar, si yo veo un león enfrente de mí, perdón, eso ya no es ansiedad, eso es un temor neto, ¿no? O sea, eso es un temor neto. Pero si yo me imagino el león, después de esto, de esta situación postraumática, y yo no lo tengo enfrente de mí, entonces ya es una situación de ansiedad. Y si eso deriva en un miedo muy fuerte que no me permite funcionar y me tiene quizá en posición fetal y con una situación muy muy fuerte de miedo, entonces se deriva en un ataque de pánico. Ahora bien, ya hablamos como de la enfermedad como tal y por qué se pudiera llegar a generar. Ahora, aquí lo importante es que nosotros comencemos a tratarla. Pero espérenme tantito, y es que la ansiedad no siempre es mala. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. La ansiedad no siempre es mala, porque hay personas que funcionamos, y hablo de mí y de muchos otros más, a través del estrés y la ansiedad. ¿Cómo está eso, Alejandro? Sí. Yo, por ejemplo, les voy a platicar algunas anécdotas muy claras que me han sucedido, que he tenido que me han sucedido algunos años, y que son digamos que situaciones, experiencias que he tenido y que son muy claras en mi vida. Les voy a platicar una. Estando yo en la carrera, estando yo en el estudio de psicología, estaba estudiando psicología justamente, me toca por comisión de una maestra que de entrada quiero decirles, no digo nombres para no agredir, pero no era muy de mi agrado. Era una maestra que muy apenas tragaba, nos da una tarea y nos dice: tienen que leer un libro diferente y lo van a explicar. Entonces nos dio como unos 20 días, una cosa así, para comprar el libro y para leer y hacer una exposición sobre el tema o sobre el libro que nos había tocado. Y ahí me toca X libro, ni siquiera viene al caso cuál es el libro que me tocó, pero el punto es que yo no lo quería leer. No lo quería leer, no porque no me gustara el libro me encantó. No lo quería leer porque me lo había designado ella. O sea, el rollo no era contra el libro, contra el autor, el rollo era contra ella. No quería yo leerlo. Entonces lo compré, lo dejé, hasta que me entró la ansiedad. En el momento en el que me entró el estrés y la ansiedad, un día antes de mi exposición, fue cuando agarré el libro y dije: ¡Argh! Y lo leí. Expuse, no tuve mayor problema, no había que hacer ningún documento escrito, simplemente pararse al frente y hablar sobre el libro. Eso a mí me ocurre muy constantemente, de manera muy constante. Yo funciono mucho a través de justamente el estrés y también a través de la ansiedad. Fui bombero, los que han sido bomberos, aquí tengo algunos, los que han sido paramédicos, quizá hay algunos, se darán y se acordarán que también funcionamos mucho en ese sentido. Entonces, nuestra mente trabaja de repente de forma distinta cuando tenemos situaciones de estrés y de ansiedad. Entonces, no siempre la ansiedad es mala, también eso nos permite, y el estrés no siempre es malo, eso también nos permite generar productividad. Que le pongas a un trabajador una meta de ventas genera ansiedad, pero eso también permite que genere un mecanismo de defensa y se ponga las pilas. Entonces, no siempre la ansiedad es mala. ¿Cuándo es mala? Cuando no nos permite funcionar. Esa es la gran diferencia. Si a mí no me permite funcionar de manera adecuada, ahí está el meollo. O sea, me mantiene con miedo y eso me hace que yo me retraiga de la sociedad o que no quiera salir. Esto comúnmente denominado como agorafobia, o que no quiera trabajar, o que me sienta con miedo todo el tiempo y me sienta mal físicamente, con presión en el pecho, con dificultad para respirar, con este tipo de síntomas. Ya cuando me está afectando en tres áreas: en la fisiológica, mi función; en la psicológica, en lo que yo voy a hacer, estoy viviendo con miedo, estoy viviendo con temor a, no sabemos a qué, pudiera ser un medio racional o un miedo irracional. Entonces lo traigo en mi cabeza
trabajando y no me permite funcionar. O mi conducta, ya fueron 3 cosas, mi conducta tampoco me permite funcionar, ahí sí ya tenemos un problema. Entonces, tanto mi comportamiento no me permite funcionar, tanto mis pensamientos, mi psique no me permiten funcionar y mi fisiología, mi función, tampoco me permite funcionar. Entonces ahí sí ya tenemos una bronca. Si no, igual y no hay tanto problema. Pero ahí sí ya estamos generando un problema que hay que atender. Definitivamente hay que atender. Ok. Muy bien. Situaciones que pueden provocar o desencadenar un estrés mayor o una ansiedad mayor en pacientes, en personas que ya están sufriendo de un trastorno de ansiedad. Cosas como no alimentarte bien, cosas como no dormir bien, cosas como obviamente ambientes estresantes, a veces el sonido de un claxon, a veces el que se caiga un objeto, a veces el grito de un niño, a veces cosas mínimas que cualquiera de nosotros quizá soportaríamos en cualquier momento. Bueno, eso puede generar nuevamente que se venga a lo mejor un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Entonces, son situaciones que ahí vamos diferenciando. Por eso les digo, la ansiedad no necesariamente tiene que ser mala. A lo mejor y es buena. Aquí el punto es, ¿y qué es lo que, cómo distingo yo que ya es una situación mala para mí? Bueno, porque no funciono bien, mi fisiología, porque mi conducta y mis pensamientos están en bronca en ese sentido. Entonces, ahí espero que vayamos bien. Si tienen alguna pregunta, tanto en Meet como en Facebook, en ambas plataformas, por favor, váyanme comentando, por favor. Ahora bien, aquí viene gran parte del meollo. Yo me presento con un psicólogo y le platico mi situación, ¿no? Y le digo, es que sufro de estos síntomas de dificultad de repente para respirar y tengo miedo de, a veces no sabemos exactamente de qué, a veces sí lo tenemos claro, pero no necesariamente eso nos va a dañar, ¿no? Pero lo tenemos claro. Y platico con él y él a lo mejor a través de ciertas preguntas que de repente se le llaman preguntas del modelo, por ejemplo, de Milton Erickson, que son las que yo ocupo, básicamente por el proceso de hipnosis ericksoniana que yo ocupo, o a lo mejor preguntas poderosas bajo el coaching, o vaya, cada uno de los modelos psicológicos tiene como su manera de nombrar este tipo de preguntas. Yo voy espejeando y el mismo paciente se va dando cuenta que el miedo irracional que tiene o racional que tiene y excesivo que lo mantiene constantemente bajo una situación de estrés, no tiene razón de ser. Y entonces el mismo paciente dice, oh cierto, ya me lo expliqué y tengo una lógica al respecto, y se lo explica en la sesión, lo entiende y dice, chido, ya entendí por qué. ¿Cuál es el problema? Que gran parte de nuestro comportamiento diario no es racional, es netamente del inconsciente. O sea, todos esos miedos que vienen, no vienen porque nosotros los tengamos conscientes, vienen porque nosotros tal cual estamos manteniéndolos desde el inconsciente. O sea, yo sé cuando me pongo a pensar lógicamente, racionalmente, que no tiene razón de ser lo que me está pasando. Sin embargo, me sigue pasando. ¿Por qué? Porque quien está en función de ese miedo, de ese estrés, no es mi consciente, es mi inconsciente. Entonces tengo algo que se denomina carga mental y seguramente les ha pasado. No necesariamente con la ansiedad, pero pudo haber sido con otras muchas cosas. Cuando de repente estamos pensando y tenemos una sola idea que está en nuestra cabeza. Entonces a lo mejor yo estoy en Michoacán, quizá, por decir un estado, donde sé que las balaceras son constantes y los problemas con el narco son constantes y hay problemas sociales fuertes y todo esto, y yo estoy viviendo a ver que en cualquier momento que salga me va a pasar algo, y no necesariamente, muy probablemente no, pero yo estoy viviendo eso, y quizá yo ya no vivo allá, yo ya vivo en otro estado, me fui a Chiapas, me fui a Quintana Roo, estados donde la cosa está muy tranquila. Pero yo sigo viviendo y mi cabeza sigue trabajando justo con esta idea. Y entonces a esto le denominamos carga mental.
nuestro pensamiento está todo el tiempo vacilando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y no me deja avanzar. Voy en lo mismo, voy en lo mismo, voy en lo mismo, voy en lo mismo, y no me deja avanzar. A lo mejor hasta cuando se van a dormir, de repente se van a dormir y es de, ya voy a descansar, y ¡pum! Se instala el pensamiento. Y el inconsciente dice, no, vas a descansar mangos. Y empieza la idea. Y, ay, en la torre. ¿Y cómo me la quito? ¿Y cómo me la quito? Y si es una idea de miedo, empieza la idea, psique, empieza el comportamiento, miedo, y empieza la fisiología a manifestar justamente el miedo. Entonces, comienzo con este proceso de ansiedad. El problema es que esto se puede ir dando de poco a más. Y entonces es una gran bronca, porque imagínense vivir todo el tiempo con un miedo a algo que puede ser o que no necesariamente puede ser, pero que yo estoy viviendo todo el tiempo con un miedo. Eso se vuelve muy complicado. Y eso obviamente hay que atenderlo, hay que atenderlo. Ahora bien, ya les dije algunos motivos por los cuales se puede acelerar. Pero lo importante para mí es que también nosotros veamos cuáles pudieran ser las estrategias para entonces disminuir o darle tratamiento psicológico, quizá requiere psiquiátrico también, recuerden que son dos situaciones importantes que hay que ver, psicológico a este proceso de ansiedad. Vamos a partir de una idea muy sencilla. La ansiedad es miedo, básicamente estrés, es presión que tengo yo en mi vida general, de forma general. Entonces, si tengo presión, hagamos distensión. Relajémonos un poco. Sintámonos ahora más pausados, más tranquilos. Sintámonos ahora más relajados. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues bien, uno de los ejercicios, hay varios, ahorita les voy a explicar algunos, digamos muy sencillos para que ustedes los puedan hacer, muy efectivos en ciertas situaciones en las que yo sé que voy a entrar en ansiedad, y algunos otros que a lo mejor requerirán ya de un profesionista que les ayude a, digamos que, atenderlos de manera clara. Vámonos con el primero. El primero es la respiración. Necesitamos aprender a respirar. Normalmente cuando estamos bajo estrés o ansiedad, nuestra respiración puede ser agitada. Y eso obviamente no nos oxigena de manera adecuada. Pero también nos da una postura que nos mantiene en el mismo círculo vicioso. Necesitamos aprender a respirar. Y esto lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Va un primer ejercicio. Ojalá y pudieran hacerlo conmigo, esto me encantaría. Los de Meet, si pueden abrir sus cámaras, estaría chidísimo para ver si lo están haciendo de manera adecuada, estaría muy padre. Y esto nos permitiría como ver, checarlos, ¿no? Checar que las cosas vayan bien en ese sentido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay muchos ejercicios que se pueden ocupar. Primero que les voy a recomendar. El primero es tapándose una fosa nasal. Tapo una. Respiro por esta fosa nasal en alrededor de 6 a 8 segundos. 8 segundos, ¿sale? Y ahora lo que hago es tapar ambas fosas nasales, mantener la respiración 6 a 8 segundos y sacar el aire por la otra fosa nasal durante 6 a 8 segundos. Quiero que lo hagamos, por favor. Vamos a hacer el ejercicio. Algo está pasando en la calle, yo creo, porque está la lluvia terrible y ya me están hablando los vecinos. Algo ha de haber pasado. Pero ahorita los atendemos. Están ansiosos ellos, yo estoy muy relajado. Fíjense bien. Vamos a hacerlo. Quiero que se toquen, Erika. Eso lo hago en yoga. Exactamente. Es un ejercicio muy común en yoga, Erika. Muy bien. Lo vamos a hacer tapando nuestras fosas nasales con el dedo meñique y el dedo pulgar. ¿Sale? Y estos tres dedos los vamos a dejar en la frente. Dedo meñique, dedo pulgar. De esta manera quedamos. Así. ¿Sale? Entonces, meto aire por una fosa nasal. Alrededor de, ¿cuántos segundos? 6 a 8 segundos. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Tapo ambas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Destapo y saco por la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta que se quedó destapada es por donde ahora voy a meter el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapo ambas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Destapo, saco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concéntrense en cómo meten el aire y cómo lo mantienen en su organismo. Inhalamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapo ambas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Destapo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto lo vamos a repetir 6, 7, 8 veces. Entra el aire por una, tapo las dos, sale por el otro. Entra el aire por ese mismo que salió, tapo las dos, sale por el otro. Entra el aire por este mismo que salió, tapo las dos, sale por el otro. Ejercicios de 6 a 8 segundos. Muy concentrados en la respiración. Esto les va a permitir muchísimo, comenzar a relajarse y empezar a manifestar un estado emocional distinto. Ahora, ¿qué otro ejercicio podemos hacer? A esto se le llaman posturas de poder. En programación neurolingüística las ocupamos muchísimo. ¿Qué es esto? Si yo estoy así, ¿qué posición tengo? Tengo una posición de miedo. Si yo estoy así, tengo una posición de miedo. Si yo estoy así, tengo una posición de angustia. ¿Sale? Si yo estoy así, tengo una posición de poder. Esto nada más el simple hecho de hacerlo, por favor háganlo. Párense, pecho erguido, tomen aire, levanten ligeramente el cuello y díganme cómo se sienten nada más por hacer esto. Perciban su emoción, su estado emocional en el momento en el que hacen esto. Meten aire, nada más por el hecho de hacer esto. Ahora, empoderada, dice Erika, así es una posición de poder. Ahora hagan todo lo contrario. Ahora hagan esto. Y díganme cómo se sienten. Agachen la cabeza, encorven su espalda. Nada más, abatido Alfonso, exacto, nada más por el hecho de cómo nosotros nos colocamos, eso nos brinda una posición de poder. Por lo tanto, respiración, posición de poder, son dos cosas muy sencillas que nos pueden ayudar a manejar la situación de la ansiedad. Muy sencillas. Ahora, dependiendo del corte psicológico, o sea, del área, a lo mejor si estuviéramos en el asunto del psicoanálisis, yo sé que por la vía racional no lo voy a lograr atender, por lo tanto me voy al pasado y busco en el pasado cuáles son las situaciones que los han mantenido atorados y bla, ¿sale? A lo mejor. Ahora, si fuera terapia breve, entonces busco en el aquí y en el ahora, así como en el humanismo, y empiezo a... Ok. Entonces, hay muchas estrategias que pueden surgir justo dependiendo de la, digamos que, de la corriente psicológica con la que se estén atendiendo. Muy bien. Les voy a hablar de la programación neurolingüística. Esa es mi área. Nosotros tenemos una estructura de comportamiento. La estructura de comportamiento tiene también, digamos que, modelos, y esos modelos
tienen algo que nosotros denominamos submodalidades. Les voy a poner un ejemplo. Yo tiendo a no levantarme en las mañanas porque me da flojera y no voy a hacer ejercicio. Entonces tengo una estructura. Hay algo, se le llama prueba, operación prueba y salida. Hay algo que surge cuando yo me levanto. La prueba es tengo flojera. Operación, no me levanto. Prueba nuevamente, ahí estoy a gusto. Salida, me quedo en la cama, ¿sale? Entonces, ahora, cuando yo no me levanto, en el momento en el que me despierto y digo, ay, aquí está rico, yo esa sensación de confort o de flojera o de lo que quiera, tiene ciertas características, le voy a otorgar ciertas características. Dentro de la programación neurolingüística lo que hacemos es que a esa sensación le buscamos las características. Entonces le decimos a nuestro cliente, que en programación no son pacientes, son clientes. Le decimos a nuestro cliente, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a imaginar esa situación, ojos abiertos o cerrados, como tú quieras, te vas a imaginar esa situación de confort, de flojera, de no levantarte, y quiero que le des características. Entonces, en tu contexto, enfrente de ti, a un lado, al otro, lejano, cercano, tú decides, le vas a dar una forma a esa situación. Entonces a lo mejor yo cierro los ojos y digo, mi flojera tiene una forma como de un círculo, una esfera. Ok, mantén los ojos así y te voy a pedir que ahora me digas de qué tamaño está. Entonces yo la dibujo en el aire y digo, es como de este tamaño. Y quiero que me digas si es un círculo o una esfera. Es una esfera. ¿Brilla o es opaca? Es opaca. ¿De qué color es? Es un color mate. Comienzo a darle características a esa emoción que tengo en el momento. Lo mismo que podemos hacer con la situación de ansiedad. Yo le empiezo a generar características. Y después, ya en un proceso de... se le llama colapso de anclajes, o en un proceso, digamos, terapéutico, ¿sale? Normalmente muy alineado a la hipnosis, lo que hacemos es que cambiamos las submodalidades. Si las submodalidades es, lo sentía de un tamaño, pero si yo lo hago más pequeño, esa sensación de ansiedad va disminuyendo, porque así sucede con nuestro cuerpo y así tal cual se los digo yo a los pacientes. A ver, hazlo más pequeño. Ah, sí, ¿cómo te sientes? Está desapareciendo. Porque le están dando una figura, lo están haciendo tangible. El miedo como tal lo hacen tangible y lo van haciendo desaparecer de su mente. Y eso puede llegar al grado de que desaparezca. Ese tipo de ejercicios, que son ejercicios nada más de estructura mental, y que son muy enfocados a la programación neurolingüística, también permiten, pero ya en sesión y a veces bajo un proceso de inducción hipnótica, que las personas vayan comenzando a cambiar su estructura mental y a controlar. Esto es lo importante, a controlar la ansiedad. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento en el que ellos mismos pueden entrar en autohipnosis, se les enseña a hacerlo, para que ellos, cuando se sientan bajo la ansiedad, con el miedo, cambien su estructura. Entonces se buscan un lugar cómodo, comienzan a respirar, parte de lo que les dije, colocan una posición de poder o una posición cómoda y comienzan a imaginarse cómo cambian las submodalidades y empiezan a disminuir su situación de estrés. No es tan sencillo, requiere de, obviamente, un experto que te lleve a hacer esto, pero es parte del proceso de submodalidades con lo que trabaja muchísimo Richard Bandler, justamente uno de los co-creadores de la programación neurolingüística. Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Y así como les acabo de explicar yo algunas, hay quizá muchísimas más. Pero esto lo que nos lleva justamente es a intentar cambiar la estructura de la persona que tiene ansiedad. Si tienen alguna pregunta, por favor, y ojalá y si la tengan, Meet, adelante, por favor, coméntenme si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer.
Adelante, adelante. ¿Alguien hay? Igual acá en Facebook. En Facebook, ¿alguien tiene por ahí alguna pregunta? Parece que sí hay alguien. Gabriel, adelante. Me- me con- bueno, no noté bien algo así del comportamiento, de lo que es lo psicológico y lo físico, son las tres áreas que nos afecta la ansiedad. ¿Me lo podría repetir, por favor? Las tres áreas, claro que sí. Nos va a afectar la función, que es lo fisiológico, la psique, el proceso mental y el comportamiento. Y la conductual, que esa es la parte del comportamiento. Y la conductual. Entonces sería la función, la fisiología, cómo funciona nuestro cuerpo en ese momento. Ya hablé de las hormonas y todo este rollo, de los neurotransmisores. La psique, nuestra carga mental, en qué estamos pensando, ¿no? Y también nuestro comportamiento. Cuando se ven afectadas estas tres, ahí sí ya tenemos un problema con la ansiedad, ¿no? Si yo soy ansioso, pero no me veo afectado, por el contrario, ese estímulo ansioso, ese comportamiento ansioso, me hace justamente funcionar y funciono mejor. Hay gente que así es, ¿eh? Hay gente que así. Yo funciono de esa manera. Yo funciono bajo estrés, prácticamente bajo estrés. Así me gusta funcionar. Yo creo que en mi caso, si me quitas el estrés, si me quitas esos lapsos de ansiedad, a veces me podrías hasta causar un daño, porque necesito eso para seguir, ¿no? Entonces, soy una persona, mi estructura es justamente de, tengo un reto, lo cumplí, me relajo y ya estoy como suricate, ¿no? Levantándome, viendo a ver al horizonte para ver cuál es el siguiente reto. Hay personas que no, hay personas que son muy relajadas, ¿no? Muy relajadas. Y si tienen un proceso de ansiedad o de estrés fuerte, ellos dicen, no, espérame, no, a mí no me gusta esto. Ok, es válido. Esa es la estructura que tenemos. Entonces, lo importante es que tú detectes cómo eres tú, básicamente. En mi caso, yo como psicólogo lo que hago es detectar cómo es mi cliente. Entonces, ver a qué grado puede sí funcionar o no. Víctor, por favor, adelante. Entonces, podría entender, Está muy, muy bajito. A ver, adelante. Ajá. ajá, si se podría entender una reprogramación y, por ejemplo, en el ejemplo que das contigo mismo, ¿qué Ay, tanto cómo te afectaría a ti el reprogramarte a más sin estrés? ¿Cómo te podría afectar? a mí, por ejemplo, fíjate que esa es una pregunta bien interesante. Dentro de la programación neurolingüística se maneja algo que es el Design Human Engineer. ¿Qué es esto? Es el diseño del comportamiento humano. Ya la programación neurolingüística maneja, y eso es de hecho es una certificación que tiene Richard Bandler, de cómo diseñar la estructura. Yo a un cliente no le debo de quitar lo que le sirve para funcionar. En mi caso, si yo me reprogramara para quitarme el estrés y la ansiedad, tendría que buscar algo que supliera eso y que me permitiera funcionar. Porque quizá le quitas hasta motivo a mi vida. Entonces, esto es bien importante. Qué bueno que hiciste esa pregunta, porque habrá personas que funcionen así y que a lo mejor les estás quitando hasta y de repente sientan que no tienen como ese fuego interno, eso que les llama para funcionar y para vivir, ¿no? Para vivir su vida, para disfrutar su vida, ¿no? Eh, no sé, y eso tiene que ver mucho con la estructura de la persona. Yo hago alturas desde los 8 años, por ejemplo, ¿no? Yo hago rappel deportivo desde los 8 años. Yo practiqué hasta, dejé de hacerlo hace 5 años, por ahí más o menos, o un poquito más, no, ya más, como 7 8 años, artes marciales, pero prácticamente toda mi vida practiqué artes marciales. Yo hice taekwondo, hice ninjutsu, hice kempo chino, hice box, toda mi vida ha sido siempre vivir bajo estrés. Fui técnico en urgencias médicas, ya no estoy en activo, pues soy técnico en urgencias médicas avanzado, bombero. O sea, mi vida ha sido marcada por eso, ¿no? Quítame eso, yo dejo de funcionar. Dejo de funcionar. Entonces, no le puedes quitar y nada más decir, ah, pues se lo quito y ya. No, hay que tener mucho cuidado.
porque puedes hacer que la persona pueda sentir hasta no motivo de vida, ¿eh? Así de ese tamaño, Vic. Ojalá haya quedado resuelta tu duda. Sí, de hecho, más de lo que imaginé. Sí. Como de colapso, ¿no? Así es, así es. Entonces es bien importante y eso está marcado, te digo, bajo un proceso ya bien hecho, en donde se diseña como tal cuáles serían, como si tú diseñaras un programa de computación, cuál sería lo que le metes, lo que procesa y lo que saca la persona. Idéntico. ¿Por qué te digo que es idéntico? Porque quien creó la de programación neurolingüista fue Bandler, que era un programador, y Grinder, que era un lingüista. Entonces, ninguno de los dos fue psicólogo. Ninguno de los dos fue psicólogo. Justo la crearon en, digamos que, en un reto a la psicología tradicional, porque la psicología tradicional no daba los resultados que normalmente se buscaban. Entonces, que son los que buscamos todos. Entonces, como no daba esos resultados, ellos lo que hicieron fue crear un proceso de modelamiento. Y vieron a ciertos psicólogos, ahorita te digo cuáles fueron, vieron a ciertos psicólogos trabajar y a esos, y la manera en cómo trabajaron, a través de un sistema que ellos diseñaron que se llama modelamiento, modelaron el comportamiento y buscaron lo más, digamos que lo más importante de su modelo de trabajo para poderlo reproducir. ¿A quiénes buscaron? Primero fue a Fritz Perls, que fue el creador del Gestalt. Después buscaron a Virginia Satir. Si no me recuerdo, sí, la que siguió fue Virginia Satir. Tiene que ver mucho con la terapia sistémica. Y al final a Milton Erickson, que es el padre de la hipnosis moderna. Entonces, gran parte del trabajo de ellos fue justamente ese, a través del modelamiento. Y te estoy hablando de los 70s. O sea, esto ya lleva 50 años produciendo trabajo, ¿no? Lleva ya 50 años trabajando de manera muy fuerte. Y es algo que ocupan este tipo de conceptos justamente, y digamos que de trabajo es el que se ocupa muchísimo para ayudar a líderes, ayudar a deportistas en su proceso de crecimiento psicológico. En muchos países la programación neurolingüística es la base del cambio, el comportamiento de los deportistas. Lo acabamos de ver no hace mucho en las Olimpiadas. 2-3 semanas antes, los arqueros, o un mes antes, una cosa así, un torneo antes que no había pasado mucho tiempo, y no recuerdo el tiempo, los arqueros mexicanos habían ganado, ellos mismos habían ganado un internacional o un mundial de arco, y en las Olimpiadas fallan. No fallaron por falta de capacidad técnica, fallaron seguramente por falta de desarrollo mental. Y eso lo trabaja mucho la programación neurolingüística. Entonces son como áreas donde se fortalece mucho, porque lo que cambias es tu estructura mental. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Sale y vale. Bueno, eso fue como parte de. ¿Alguna pregunta extra que tengan, chicos? Acá en Facebook, creo que ninguna. De este lado, ¿no? Sale y vale. Bueno, pues les agradezco mucho. Ojalá y esta plática sobre lo que es la ansiedad les haya servido de algo, les disminuya un poco la ansiedad, o por lo menos les permita trabajar más adelante sus propias ansiedades, ¿no? Y que vean que quizá no es necesariamente mala, puede ser que sea buena, y también qué hacer en caso de, ¿no? Eso es bien interesante, que sepan qué hacer en caso de. Que requieren en muchas ocasiones, se requiere de atención, y bueno, pues para cuando se requiere atención, que pues hay que buscar un profesional que te ayude justamente a atender este proceso. Sale y vale, chicos, pues muchísimas gracias. Los veo el día de mañana, jueves, en la conferencia habitual. Vamos a tener conferencia todavía el día de mañana, jueves, la siguiente semana de manera natural, justamente del 20 al 1 de septiembre. No voy a dar conferencia, ni vamos a dar clase de desarrollo. A lo mejor les doy algún video, alguna cosa así, pero no necesariamente la clase formal, porque me voy a certificar como practitioner justamente en programación neurolingüística,
por la escuela de John Grinder. Entonces, justamente voy a un proceso de certificación, entonces voy a estar desconectado durante estos 15 días, pero esta semana y la siguiente semana vamos a andar, digamos que de manera normal, trabajando con ustedes. Les mando un fuertísimo abrazo, cuídense mucho por favor y nos vemos el día de mañana en la conferencia. Cuídense mucho, estamos en contacto y ahí nos vemos con... Cuídense de los temblores. Saludos a todos.